¿no? Pero ahora lo que vamos a hablar es de algunas cositas extra que vienen con todo este tema, ¿sí? Sé que lo mencioné también, entonces les va a servir como repaso, pero es necesario que sepan, lo mencioné muy por encima, que existe otro tipo de problema mediante el cual se pueden detener las aplicaciones, ¿sí? Nosotros habíamos visto, a ver, voy a buscar la imagen de jerarquía de clase, a ver si la tengo por acá. Denme un segundito, acá habíamos encontrado. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, acá hay una que me parece perfecta, así que vamos con eso. Es muy similar a la que habíamos visto. Es medio chiquito. No me sirve si está tan pequeña la imagen. A ver esta. Eh, Está bien. Bueno. ¿Recuerdan de dónde provenía la clase Exception? ¿Quién era su superclase? Iterable, ¿puede No, ser? No. eso eran collections, Fer. Ah, el R, perdón. No pasa nada. No, Object tampoco. O sea, la más directa, ¿no? Claramente a eso me refiero. Bien, Throwable. Em, Así que déjenme compartirles pantalla y vamos a cambiar la escena, así en la grabación queda bien también. Sobre justamente esto es de lo que quiero hablar. Nosotros estuvimos viendo todo lo que es la rama derecha de lo que deriva de Throwable, ¿sí? Estuvimos viendo que todo lo que deriva directamente de Exception, ¿sí? Excepciones específicas, excepto Runtime Exception, son todas excepciones chequeadas. Y las que derivan directamente de Runtime Exception son excepciones no chequeadas. Pero nos falta mirar esta parte que está acá, ¿sí? Y para definir esto, vamos a hacer una distinción entre error y excepción, ¿sí? Los errores son los que derivan de la clase de error, ¿sí? Cualquier tipo de error va a derivar de esta clase y generalmente se lanzan o son lanzados por la máquina virtual de Java, ¿sí? Eso es importante que conozcamos. Entonces, cualquier cosa que se denomine como o que damos en la consola como error, sabemos que fue lanzado por la máquina virtual de Java. Y no pueden ser resueltos o solucionados, ¿sí? Es algo que es un problema que surgió dentro de la máquina virtual, por lo que generalmente el programa se va a detener, ¿sí? ¿Qué indican este tipo de errores? Generalmente indican problemas graves en nuestra aplicación. Suelen ser muy poco comunes, ¿sí? No es algo que vamos a ver todos los días, pero podemos llegar a ver alguno de los que voy a mencionar ahora, que justamente en esta jerarquía no están. Por ejemplo, Stack Overflow Error, ¿no? Creo que ahí lo había mencionado Ome. Si es un Stack Overflow Error, significa que se llenó la memoria de la máquina virtual y explotó, básicamente. Entonces, no es una excepción, ¿sí? Eso es un error. Eh, Exception Initializer Error, por ejemplo, es otra de las que podríamos encontrarnos, que se lanza cuando algún inicializador eh, del tipo estático, bueno, me estoy metiendo en un problema porque me van a preguntar, pero no importa, ustedes créanme, lanza una excepción y no se maneja, ¿sí? Dentro de la máquina virtual. No class def found error, por ejemplo, esa es otra, esta es de las más comunes. Eh, es cuando una clase que utiliza nuestro código está disponible en tiempo de compilación, pero no en tiempo de ejecución. A veces puede suceder. Eso significa que no encontró la clase que yo quiero tratar, mediante la cual yo quiero tratar de definir un determinado objeto, ¿sí? Que en tiempo de compilación está, pero en tiempo de ejecución no, ¿sí? A veces pasa. Entonces, esos serían todos los diferentes tipos de problemas que pueden surgir, o las tres grandes categorías que pueden surgir de problemas dentro de lo que sería Java, ¿sí? Entonces ya sabemos qué es un error,
sabemos qué son las excepciones, que son diferentes de los errores, y estas excepciones se derivan o se dividen en dos grandes tipos, que son las chequeadas y las no chequeadas, ¿ok? Voy a admitir. Creo que está de más mencionar el hecho de que cada una de las excepciones estándares definidas por la API estándar de Java se definen mediante clases, ¿sí? No sé si lo había mencionado en la clase anterior, pero es importante que lo sepan. Es decir, no vamos a encontrar una interfaz que sea una excepción, ¿sí? Eh, Todas van a derivar eventualmente de una clase que se llama throwable, lo estamos viendo acá en la pantalla, y bueno, como vemos acá, está toda esta jerarquía de clases que representa un poco, o una acotada parte de ellas, cómo se manejan las excepciones en cuanto a clases, o cómo están estructuradas. ¿Qué pasó, Ome? ¿Qué decía JBM? No entendí. Nada, de que era que estamos hablando de cuando Java lanza un error Sí, en la máquina virtual. sí. Creo que era Java Virtual Machine o así en inglés. JVM, correcto. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Gracias, Martín. Nada, nada. En caso de que surja algún tipo de excepción, que esto ya lo habíamos visto, esperen que voy a cerrar el famoso y aclamado Steam. Disculpen, ¿eh? Sale perdida, Martín. Ya quisieran. Bueno, en caso de que surja alguna excepción, lo que nos va a mostrar la consola, yo ya les había mencionado que se llama stack trace, o pila de llamadas, ¿sí? O pila de errores, o pila de excepciones. Es una lista, básicamente, de llamadas a métodos que se han realizado en la aplicación que estamos ejecutando cuando una excepción se lanzó, ¿sí? Eso es el stack trace. Generalmente se muestra desde el método más reciente, es decir, de lo último que sucedió, que eso ya se los había mencionado, hasta lo primero que sucedió, ¿sí? Para que esta excepción se haya lanzado. Es importante entender que, digamos, poder leer un stack trace justamente porque eh, nos permite entender dónde surgió el error y por qué surgió el error en un montón de situaciones, ¿sí? Entonces, nos va a permitir básicamente identificar la causa del problema, ¿no? De lo que está frenando en nuestra aplicación. Entonces, es más probable que encontremos, eh, digamos, cuando estamos leyendo el stack trace, es más probable que encontremos por encima de todo, es decir, en la parte de arriba de todo, la excepción que se lanzó, entender cuál es el mensaje, porque en este caso es un mensaje muy simple, pero hay veces que los mensajes son un poco más complejos, no son tan específicos, y por debajo de eso ver qué línea causó el llamado a todos los métodos que van a estar por el medio entre la que estamos viendo como última y la que estamos viendo como primera, qué línea causó el lanzamiento o la conclusión que sería el lanzamiento de esta excepción, ¿sí? El error está siempre en el último stack. No siempre. A ver, lo que está por arriba de todo es el último, lo último que sucedió, ¿sí? Antes de frenarse el programa. Generalmente suele estar la excepción que tendríamos que llegar a controlar. Pero ¿qué pasa si de manera intermedia o por X motivo surge más de una excepción? Bueno, vamos a tener más de un stack trace, ¿sí? Vamos a tener más de una pila de errores. Entonces capaz que no alcanza solamente con leer la primera línea. ¿Me explico? Tenemos que interpretar un poco más todo. ¿Estamos bien? Hasta ahí. Igual yo generalmente trato de mostrarles, digamos, ya cuando lleguemos a Spring, eh, pilas de errores con un poco más de
complejidad para que puedan acostumbrar un poco la vista, ¿sí? Que obviamente, y esto es para que ya les quede en claro el hecho de que vamos a ver excepciones también trabajando ya con APIs, ¿sí? Porque es un tema que se trata también y es importante trabajarlo. O sea que vamos en este curso a ver de excepciones 2 veces, ¿sí? Bien, ya habíamos visto cómo se trabaja con el try catch finally, ¿sí? Así que si a alguien le quedó alguna duda sobre eso, puede consultar ahora, si no continúo. Todo ok, buenísimo, fantástico. Deditos para arriba, eso siempre es alentador. Buenísimo. Si yo les escribo, tenía pensado mostrarles un código, pero es bastante obvio el resultado. Vamos a ver si lo podemos hacer. Si yo les escribo este código, ¿sí? Vamos a usar un anotador para que el IDE no haga su interpretación de la sintaxis. Si yo escribo esto, ¿Podés aumentar un cachito? sí, creo que sí. Ahí va. Uy. Si yo les escribo esto, perdón Emma, recién leo. Solo veía píxeles. Bueno, ahí vamos. Ahora esperen que agrande un poco más esto, así se agranda la letra. Yo creo que ahí se ve, ¿no? Si yo les escribo este código, ¿qué es lo que va a suceder? Va a intentar ejecutar, insertar datos en la base de datos y si no puede, por alguna causa, te imprime por pantalla error al insertar. Ok. Emi, ¿te jugás tu sueldo ahí? Eh, sí, faltan las llaves. No sé si se pueden Ah, obviar. qué detalle. No sé si se pueden obviar igual que en. ¿Cómo es? Uy, se me patinó. Python no. En el if. No, 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 no. En este ¿Cómo es caso eso? no se puede. A ver, otra cosa que les pregunto. ¿Compila o no compila esto? Y no, porque no tiene las llaves entonces. No compila, Sí. ¿no? Entonces no me va a dar una excepción. Directamente no va a compilar. Va a dar un error en el build. ¿Está bien? Directamente no va a compilar. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan. El try y el catch, en el try y en el catch, es obligatorio tener el bloque de ejecución encerrado entre llaves. ¿Sí? Fíjense, lo vamos a comprobar ahora con el ejemplo. De hecho, voy a copiarlo. Esto que está acá. No lo quiero guardar. Pensé que era una trampa, no poner yo y digo, no, no creo que debe ser eso, debe ser otra trampa. Fíjense, si yo encierro entre llaves al código que va dentro del try, esto no compila, digamos, esto no existe, ¿no? Así que está bien que me lo marque en rojo, pero no importa, no es el caso. Por más que le ponga llaves al try, el catch también me está solicitando llaves. Entonces ahí sí, lo único que me fallaría ahí es que me falta este método. Pero bueno, o sea, es obligatorio las llaves y en eso quería hacer hincapié con el ejemplito este. ¿Está bien? Perfecto. Continuamos. Vamos a hacer otro de estos. A ver si hay alguno interesante. Si yo escribo esto, a ver, esto es una mini prueba. Algún día de estos voy a venir con un Kahoot. Así que prepárense. Si yo escribo esto, ¿sí? Me van siguiendo hasta ahí. Más grande, más grande. Ahí lo agrando, ahí lo agrando. Denme un segundito, ahí lo agrando. Ahí va. Si yo escribo esto, ¿qué pasa en este caso? ¿Compila, no compila? ¿Se Me faltaría el ejecuta? catch.
Me Falta el falta el catch. O sea que sin catch esto no compila. O sí compila, pero me tira una excepción. No compila. Nada, Le hay que falta ver parte de la estructura. Porque las directamente. cláusulas traen catch o no. La cláusula Vamos. extrae catch. Entonces le está faltando la otra pata. Correcto, correcto. Se me cae la mesa, ¿no? ¿No, Carla? Se nos desploma la mesa, básicamente. Si yo trato de escribir un try sin catch, me va a decir te falta el catch, por ende no va a compilar. ¿Sí? Vamos a poner ahí. Sería algo así como el do while, ¿no? Exactamente, exactamente. La estructura en sí es try catch. ¿Ok? No compila. ¿Ok? Por más que yo le dé play, me va a tirar un error. Me dice, tenés un try sin un catch. Finally o un recurso o recurso de declaraciones. ¿Sí? O sea, básicamente esto está mal. ¿Sí? Ahora, con eso que leí ahí, si vos obvias el catch y le pones un finally, ¿compilá? No, ¿Tampoco? creo que no. Vamos a poner un south. Y si yo acá pongo un finally. Bueno, fíjate que en este caso sí compilaría. A ver. Es como que trata de hacerlo y aunque no pueda, igual tiene que ejecutar Vamos, algo como sí, para cerrar el vamos a archivo o comentar algo. esto. Intenta hacer algo, pero finalmente realiza otra acción. ¿Sí? En Linux te sale en español. ¿Será que estás usando una librería diferente, Víctor? ¿Un SDK diferente? Raro. Ah, capaz que ustedes le descargaron todo el package de español y por eso les aparece en español. OpenJDK. Ok. No, no. Yo no sé. Creo que debe ser porque le descargaron todo el paquete. Vieron que a veces el IntelliJ les recomienda descargar el paquete de idioma. Bueno, esto funciona, pero no tendría sentido, ¿sí? O sea, si yo estoy poniendo algo dentro de un try es porque quiero tratar de capturar una excepción. ¿Ok? Bien. ¿Qué más nos quedaría? Mm, Déjenme chequear. Bien, ya hicimos un montón de ejemplos. Bien, vamos a llegar a este punto. Es importante que una vez que conocimos el bloque try catch, cómo están estructuradas la jerarquía de clases con respecto a excepciones y cómo funciona todo esto, conozcamos otra pequeña parte de este mundo, que es la palabra reservada throw. ¿Sí? Se la voy a escribir acá en un comentario. Throw. La palabra reservada throw nos permite lanzar una excepción de manera forzada, es decir, porque yo quiero. ¿Sí? Generalmente se utiliza de la siguiente forma, o sea, es necesario crear una instancia de algún tipo de clase que pueda ser lanzada, es decir, algo que sea del tipo excepción o derivados de excepciones, eh, como por ejemplo ilegal argument. Creo que lo escribí mal. Uy, esperen. Ahí va, ahí va. Illegal argument exception. ¿Sí? O podría ser cualquier otra, podría ser runtime exception, por ejemplo. ¿Ok? Esta sería la sintaxis para lanzar una excepción a mano. ¿Cuál sería el criterio o el porqué de utilizar la palabra reservada throw para lanzar una excepción? Generalmente se utiliza en los momentos en los que nosotros sabemos que es necesario que el cliente o quien sea que está ejecutando nuestro programa sea notificado de algún tipo de error, generalmente en tiempo de compilación, alguna excepción, mejor dicho, en tiempo de compilación, pero que esa excepción
no está contemplada quizás dentro del paquete de excepciones estándar de Java. Como por ejemplo, si yo busco un usuario en la base de datos, en una base de datos, hago un select, qué sé yo, busco un ID o busco un nombre o lo que sea, y ese usuario no existe, ¿qué me retorna la base de datos? Ron es una excepción de SQL. No, null. No hay excepción de SQL, nos retorna un registro vacío. Ah, claro. ¿Ok? Nada, básicamente, correcto. Entonces, no existe un user not found exception. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. No existe esa excepción. Búsquenla si quieren, no existe. Entonces, claramente, voy a tener que hacer algo con eso, ¿no? Bueno, nosotros podríamos definir una clase que se llame user-not-found-exception y lanzar esa excepción si el objeto que yo recibo de la base de datos está vacío. Si la colección que yo recibo, que es el result set yo recibo, está vacío, entonces lanzo una excepción, ¿no? Tranquilamente podría hacerlo. Bien. Esto no significa que siempre tengamos que lanzar excepciones cuando haya algo que no esté, pero sí es una muy buena herramienta para hacer esto que les menciono, ¿sí? Para forzosamente tener que lanzar alguna excepción. Ahí Víctor dice, yo lo usaba para fallar cuando el usuario ponía un valor fuera de rango, por ejemplo, ¿sí? Out of range value o algo así, ¿no? Esto no iría dentro de un try catch. No, Sería una comparación, nada, ver según cómo lo quieras largar y ahí lo pones. claro. O sea, en este caso yo voy a hacer lanzar esta excepción y el mensaje que me va a mandar, porque justamente la clase runtime exception tiene un atributo que es message y lo que yo le paso por argumento al constructor de esa clase es algo. Cuando yo lance esta excepción, espérenme, voy a volver atrás. Cuando yo lance esta excepción, se construye este objeto con este message y ese es el mensaje que me muestra por consola. ¿Sí? Esto es algo que se utiliza muchísimo si estamos trabajando con quizás llamados de mensajes de objetos de unas clases o de otras, ¿no? Generalmente no se usa en una línea, o sea, porque nosotros estamos viendo todo en línea recta en el main, ¿no? Como estamos viendo todo bastante lineal. Pero quizás yo quisiera desde una clase de conexión o desde una clase de consultas a la base de datos, lanzar una excepción y que si surge una excepción sea capturada, ¿no? Desde otro lado, desde el main o desde otro lugar. Bueno, es importante saber que si una excepción es capturada, yo tendría que mandar un mensaje, etcétera, ¿sí? Esto lo vamos a ver con mucha más profundidad cuando querramos responder a un usuario con un mensaje correspondiente cuando algo surja mal a nivel API, ¿sí? Lo vamos a usar muchísimo. Pero sepan que existe y que yo puedo lanzar forzosamente una excepción si es que quiero, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ome? Justo ahora que estamos hablando mucho con excepciones y esas cosas, ¿hay alguna una clase, pero que traje con warnings, digamos? Con especie de, no sé cómo decirlo, pero la palabra me sale warning, digamos. Vos lo que querés es dejar como asentado en algún lugar que algo surgió mal. Claro, o que podría, o, viste, por ejemplo, en una línea de código, si nosotros no le inicializamos un valor a una variable, como que salta un cartelito en color amarillo y con un signo de interrogación. ¿En dónde Con los message saltaría? box. Los Minuto, message minuto, box. minuto, minuto, estoy tratando de interpretar el problema. Eh, es como, ¿cómo puedo decirlo? Es como que, no me sale otra palabra que es warning, es como que sabés que estás haciendo algo mal, pero si vos sigues ejecutando eso, al final te va a tirar un error, por así decirlo. No sé Ok. si es mi analogía. Capaz que entiendo a lo que vos vas y probablemente haya miles de herramientas a nivel visual que te permitan trabajar con un evento en caso de que surja una determinada excepción, realizar la acción de mostrar una determinada ventana. Si algún tipo de alerta o un pop-up ahí como mencionaba en el chat o algo similar. Eh, pero a nivel código estándar de Java, ¿no? Todavía no pasamos a la parte web, inclusive.
Puede llegar a ver algo desde Swing que me permita crear un mensaje de alerta, pero no más que eso, ¿sí? Pero con lo que yo te digo, tipo, tenés que hacer algún event listener que esté listo y escuchando ante el lanzamiento de una excepción. Si eso sucede, lanzas un mensaje, pero no a nivel warning de código, porque cuando escucho un warning veo esto que está acá. Estos son warnings. Claro, algo parecido. A nivel backend en APIs REST, no vamos a trabajar eso de esa forma. No vamos a trabajar eso de esa forma. Genial. JOption Paint, por ejemplo. Sí, me desbloqueaste un recuerdo terrorífico, Martín, gracias. Ojo, no confundas throw con throws, que son dos cláusulas diferentes, Juan. Eso es front, correcto, correcto. Acá esto es netamente backend, por eso le aclaré, ¿no? Por eso le aclaré ahí a Ome. Que sí, obviamente, a nivel visual, probablemente tenga miles de cosas para hacer, ¿no? Pero que desde el punto de vista del backend, no vamos a alertar mediante un warning, vamos a dar una respuesta. ¿Sí? Y esa respuesta tiene que ser interpretable por el usuario, por el consumer. No siempre el hecho de invocar mediante throw a una excepción o de lanzar una excepción mediante throw es sinónimo de frenar la aplicación. De hecho, no lo es. Por lo menos para el backend no lo es. ¿Sí? Bien, continuamos. Bien, si quieren, voy a hacer una pequeña mención sobre throws, pero tienen que entender que su uso es un poco rebuscado, ¿sí? Supongamos que vamos a hacerlo con el ejemplo perfecto. Supongamos que mi clase moto tiene un método void no importa por qué, o sea, esto no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido este método en esta clase, pero no importa. Me viene bien. Supongamos que el método abrir archivo de la clase moto va a abrir un archivo. ¿Sí? Acuérdense que moto proviene de vehículo. Y vamos para eso, a tratar de justamente hacer lo mismo que habíamos hecho en la clase anterior. Entonces voy a agarrar todo este código. Este no. Ah, no lo tengo el del file input stream. Bueno, lo escribo, no pasa nada. Supongamos que... ¿dónde está el código? Creo que lo tengo por acá. Si yo quiero abrir un file input stream. No, image no. Ya. ¿Sí? Era esto más o menos lo que teníamos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Quizás este mismo método lo que hace es mostrar eso, ¿no? Y ya. Simplemente eso. Mostrarlo por consola. Aparentemente está todo bien. Sabemos que esto puede lanzar una excepción. Puede lanzar una excepción chequeada. ¿Sí? Yo lo que les había dicho es, bueno, usemos try catch. ¿Sí? Pero a diferencia de try catch, se puede usar, si es que si quiere, dentro de la firma del método, la preparación del lanzamiento de esta excepción. Es decir, si llegara a surgir algún error durante
la ejecución de este método, lo que sucedería es que la excepción sería invocada en el lugar en el que yo llamo a este método. Fíjense que así, aparentemente, como está todo, nada tiene un error. Parecería estar controlada solamente con la palabra reservada throws, ¿sí? Pero la verdad es que nos va a empezar a gritar si yo, por ejemplo, creo una instancia de moto e invoco mediante este objeto a ese método, nos va a decir que esto tiene que ser encerrado en un try catch. Lo mismo de antes. Es decir que throws lo que hace es transferir la responsabilidad de capturar el método al lugar en el que se invocó. Y si hago lo mismo en este lugar, quien va a tener la responsabilidad de capturar el método de abrir archivo va a ser quien haya invocado al método main. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? ¿Ahí el mail se autocompletó solo? ¿Se autocompletó? Sí, yo lo acabo de poner. Bueno. Entonces, si vos del método que creaste recién le pones el throw, es como que el que vaya a usar ese método sí o sí tiene que, digamos, no sé si heredar Capturarlo. o capturarlo. Y si tienes el try catch allá, entonces no es necesario. Ya no es necesario. ¿Sí? El Ah, throws lo que hace es dar la responsabilidad de quien invocó el método en cuestión de capturar la excepción y no en el método. Pasás la bronca al que sigue, totalmente. Vamos a ver qué sucede en este nivel. Eso te iba a preguntar. Sí. Una vez que el main. Claramente saltó un file not found exception, ¿sí? Obviamente, porque por arriba del main está la máquina virtual de Java, ¿sí? O sea que no le puedo decir a la máquina virtual de Java que lo maneje automáticamente, ¿ok? Entonces va a surgir la excepción y yo no la voy a poder capturar, ¿sí? Fíjense que de hecho acá tenemos el stack trace este que es un poquito más extenso, donde todo empezó con la línea 45 de Java. Lo que sigue es la línea 11 de la clase moto, ¿sí? Que es donde yo creo la instancia de FileInputStream. Después aparecen una serie de invocaciones que me provee la clase de FileInputStream dentro de la misma clase. Y por último llegamos al punto en donde se captura o se crea o se lanza la excepción de FileNotFoundException. Si miramos acá un segundito, a ver, me gustaría ver... No, esto no es... Quería llegar a ver si había... Bueno, técnicamente hay un punto en el medio de todo esto en el que nos vamos a encontrar con el propio throws, ¿sí? Con el throws no, con el throw, ¿ok? Va a llegar un punto en el que nos encontramos con el throw. Alguien en algún momento lanza la excepción, ¿sí? Hace el throw, ¿ok? Pero bueno, capaz que hay algo en el medio que no me está faltando, etcétera. Sí, Damián, decime. Sí, Martín, perdón. ¿Cómo fue que apareció el Trous en el main? Ah, lo Porque autocompleté yo. eso apareció automáticamente porque llamaste a No, no, un no. método de la clase. No, yo llamé al método de la clase y me dice, fíjate, un handle exception. No tenés una excepción que tiene que ser manejada, que no está manejada, ¿sí? Y la excepción que puede surgir es FileNotFoundException. Me da dos opciones. Add exception to method signature, que es esto que yo les digo, agregar la cláusula Para throws agregar la firma. con la invocación al FileNotFoundException, o agregar un try catch. Si yo le agrego un try catch, ya está, ¿ok? Si yo no le agrego un try catch y le agrego a la firma del método, a la firma del método main en este caso, el throws, alguien por encima del main se debería encargar. Como no se encarga nadie, lanza la excepción y se frena el programa. Claro, o sea, la clase moto lanza la excepción al siguiente que utilice la clase moto. ¿Correcto? En este caso, main, ahí por la firma que tiene, está lanzando también la Para excepción arriba. para que lo trate para arriba, claro, para que lo trate otro. Y como no lo Exacto. trata nadie, también saliendo de error. Bien, Exacto. Exactamente. perfecto. Gracias. No de nada. Bien, entonces es muy interesante el throws, pero cabe destacar
que tiene algunos pequeños detallitos. Supongamos que yo acá escribo throw exception. Perdón, me faltó new. ¿Ok? Hasta ahí venimos bien. Lo mismo de antes, pero con una excepción. Algo de la clase exception. Más adelante vamos a ver que Spring tiene algunas formas de manejar ciertas cosas por nosotros. Una de las cosas que podría manejar por nosotros podrían ser las excepciones. ¿Sí? Bueno, entonces, supongamos que yo acá en vez de poner file not found pongo exception. Ok, hasta acá es todo igual que antes, con la diferencia que yo no estoy abriendo un archivo, yo estoy lanzando una excepción directamente. ¿Sí? Si esto, en vez de ser esto, y ahora voy a corregirlo todo para que lo vean. Es esto, fíjense lo que sucede. ¿Se acuerdan la diferencia entre chequeadas y no chequeadas? No hay error de compilación. No hay error de compilación acá. Correcto. ¿Se entiende? O sea, esto puede correr tranquilamente, ¿sí? Pero obviamente va a lanzar la excepción, ¿sí? Y ahí es donde está la versatilidad del throws, justamente. Donde si yo estoy lanzando por encima mío una excepción que es no chequeada, voy a poder compilarlo tranquilamente y en algún punto alguien va a tener que capturarlo para poder lanzar un mensaje correcto, ¿sí? Yo acá podría poner, no sé, acá podría poner un try si quisiera. O lo podría poner en la clase moto. Entonces es un poco más versátil la utilización de excepciones que sean no chequeadas con el throw, ¿sí? No hace falta throws. No es obligatorio en ese caso, ¿sí? ¿Se entiende? Martín, ¿podrías decir de vuelta la diferencia entre throws y throw? Throw lanza una excepción y throws lo que hace es brindarle la responsabilidad a quien invocó al método en cuestión de capturar o no esa excepción. Ah, genial. Gracias, ahora sí me queda claro. Bien, Muchas gracias. de nada. Bien. Bueno, ahora sí creo que estamos listos. Sería una buena práctica usar throw. La respuesta, Fabio, depende del caso. O sea, te repito, si vos tenés que validar el ingreso de un determinado dato y ese dato se ingresa mal y vos no tenés forma de validarlo más que o de dar algún tipo de respuesta específica más que por un medio de una excepción, el throw está bien usado. Si no, no tiene sentido, ¿no? Bien. Ahora tenemos que hablar de algo un poco más complejo. Si esto les parecía complejo, tenemos que mencionar algunas cositas complejo quizás de entender, no de usar, ¿sí? Martín, Sí, perdón que antes que comiences con este otro tema que estabas comentando, te iba a preguntar si hay algún como convención, criterio, o como quieras llamarle, para tratar las excepciones, es decir, bueno, en este escenario por ahí me conviene tratar la excepción en la misma clase y en este otro escenario por ahí me conviene arrojar sí, la obvio, obvio. excepción. Hay Sí, como... sí hay un criterio y el criterio es el que define la arquitectura de software que estás usando. Si tenés un patrón utilizado, un patrón de diseño un sería. patrón de diseño de arquitectura de software, Bien, es el que va a definir el lugar en el que es mejor lanzar excepciones, por una cuestión de responsabilidades. bien, perfecto. Bien.
Entonces, ahora sí arrancamos. Bien. Tenemos que hablar de la palabra reservada static. ¿Sí? ¿Qué creen, o mejor dicho, qué es lo que para ustedes significa la palabra reservada static y dónde pueden llegar a utilizarla? A ver, cuéntenme un poco. Sí, tomo un traguito de Pepsi. En las clases y en los métodos y en las variables. Levantando la mano, Emi. Dale, Ome. La cláusula static creo que trabaja con una clase y ese método o ese atributo que tiene la cláusula static puede ser utilizada solamente por esa clase. Cuando vayamos a instanciar o crear un objeto, no forma parte del objeto, pero siempre va a formar parte de la clase, por así decirlo. Por lo que yo entiendo. Ok. Algo inmutable, dice Ami, una constante. Ahora sí, Emi, que no te escuché. De vuelta. La clase, como dijo ahí Ome bien, si yo declaro una variable estática, por ejemplo, en una clase, es una variable de clase. O sea, yo puedo declarar 20 millones de objetos de esa clase que van a compartir todos la misma variable. De la misma manera también puedo declarar también métodos estáticos y clases estáticas. Por O ejemplo, sea que si yo, por ejemplo, ya que tenemos moto acá, defino sí, como private static algo sí, la comparten todos los objetos y algo modo. que no es estático, ¿sí? Claro, el Cuando yo, nombre, sí, cuando yo construya este objeto, sí. voy a poder acceder tanto a algo como a nombre. Pero esto es un valor, tiene un valor ya definido, no tiene un valor definido. Eh, no, ahí no está definido, o sea, no tiene algo cargado. Pero si vos en cualquier objeto a ver, pará, porque ahora estoy dudando. Bueno, por ejemplo, ahí todas las motos van a tener el nombre SSS. Ahora Ok, estoy dudando igual, ¿eh? Bueno, y si vos le pones, por ejemplo, el get y el set a un objeto, ahí déjame pensar, debería cargárselo a la yo variable ahí de le pongo clase. los getters y setters. Estoy dudándola igual ahora. Déjenme hacer algo, o sea, Sí. en esta clase les voy a enseñar otra cosa que nos va a salvar la vida y a partir de ahora vamos a tomar como regla. Eh, vamos a buscar, voy a buscar una librería que vamos a agregar, que la vamos a usar a partir de ahora y siempre. Eh, Maven repository. Necesito encontrar el Maven repository. Vamos a buscar Lombok, justamente. Por favor. Si alguien la conoce, me alegra bastante. Entonces copiamos la dependencia. No. Nos da los atributos y métodos, creo era. Bastante más que eso. Dependencies. Dependency. Ya ahí ya la tengo. Bien. Listo. Bueno. Actualizamos. Esto es muy importante actualizar el repositorio Maven local. Porque va a descargar toda esta librería y la va a agregar a mi proyecto eso. Y una vez que terminó, lo que vamos a hacer es venir a la clase que queremos trabajar con esa librería y vamos a agregar algunas anotaciones. Getter es una de ellas, Setter es otra. ¿Sí? Ya vamos a ir descubriendo más. ¿Qué hacen estas anotaciones o estos decoradores? Básicamente lo que hacen es darme todos los getters y setters de la clase en cuestión con los atributos que estén. ¿Sí? No más que eso. Por ahora es esto. Gracias al Lombok podemos hacer esto y no tenemos que escribir los getter y setter. ¿Sí? No usé initializer todavía, Humberto. Bueno, entonces lo que estaba diciendo ahí, Emi, que se me cayó. Dale, Emi, mándale. Creo que tenías que levantar la mano. Para Sí, una pregunta, sí, poner ahí esos decoradores, ¿se llaman? Sí. sí. ¿Es lo mismo que poner la variable pública? Porque en definitiva, si yo no le pongo ninguna restricción de No, ningún tipo, esto simplemente lo que hace es crearme los métodos automáticamente. ¿Sí?
nada más. Por eso te digo, ¿y qué diferencia hay entre poner un getter y un setter a no ponerlo y poner la variable como pública? Getter y setter son métodos y la variable, o sea, el atributo de esta clase Sí, pública y privada tiene que ver con otra cosa muy diferente. Pública o privada, ¿no? sí. Esto tiene que ver con el encapsulamiento y esto tiene que ver con que tengo una librería que me genera métodos automáticamente. Como que estamos Bien. mezclando cosas medio... Eso no tiene nada que ver, bueno. Claro, Y por otro lado, a ver, ahí me acordé. O sea, no le puedo meter a ningún objeto a la variable static porque tengo que citar el nombre de la clase para asignarle. O sea, se lo voy a asignar a la clase, no se lo voy a asignar a ningún objeto en particular. si yo hago esto, solamente voy a poder acceder al nombre, ¿no? Tal cual. En cambio, si Ahora, si pongo yo, moto punto, ahí va. ahí debería. Si yo escribo moto punto, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidé. ¿Algo era? Algo, sí. No existe ese algo. Pero sí el set algo o tampoco. No, tampoco. Ah, miércoles. Porque es privado. Vos Pero me le dijiste pusiste, si yo lo pongo privado. pero le pusiste por eso, también, ahí te entendí perfecto. Pero al ponerle ¿cómo es? Yo ya me olvidé, arriba, el setter. El Sí, no, decorador setter. el ¿Qué getter te y setter crea? me crea los atributos para perdón, los métodos para los atributos de la clase. ¿Y cómo lo llama? ¿Qué nombre le pones? Set algo debería ser. Lo que pasa es que yo no puedo, si te digo la respuesta, te digo a dónde quiero ir, al Ah, punto. bueno, listo. Espero. Si te digo la respuesta, te digo el punto, lamentablemente. Bueno, está bien. Vamos a suponer algo. El Lombok no me lo creó, ¿sí? Pero si yo lo pongo public, ¿sí? Sí, ahí debería andar. Moto punto algo debería Moto andar. punto algo no debería generarme ningún problema, ¿no? Si yo le asigno otro valor, por ejemplo, Pero eso no sería una mala práctica. ya vamos a ver lo que es buena y mala práctica. Primero vamos a definir el static. Bien, perdón. No se pueden setear los atributos estáticos. Los métodos atributos estáticos apuntan a la clase, no a los objetos de dicha clase. Se deberían setear desde un constructor estático. Bueno, ahí vamos viendo algunas cositas. La palabra reservada static, entonces. Quién puede definirla? Ya que ahí Martín, por ejemplo, que sabe bastante, o Facu. Otra vez Emi, mándale. Que pertenece a la clase y no a los objetos. Que pertenece a la clase y no al objeto. ¿Ok? Ya. Es importante que entiendan que eh, está bueno que no encasillemos, digamos, a, a los atributos solamente con el tema del static, ¿no? Static es una palabra reservada, yo se lo puedo poner a un constructor, a un atributo, o a un método, o a una clase. ¿Sí? El static lo puedo usar en cualquier lado. Ahora, ¿para qué se usa generalmente? Justamente. Lo que yo digo es que no lo encasillemos solamente con atributos. Entonces, eh, ¿para qué se usa el static y cómo es que funciona el static? Bueno, primero hay que entender que cuando yo defino algo como estático, no lo estoy haciendo constante. ¿Sí? No significa que yo voy a definir algo que no va a cambiar el valor. Se los acabo de demostrar. Yo definí un atributo estático, vine a la clase principal y se lo modifiqué. ¿Sí? Y no me gritó. Lo que hace que algo sea constante es la palabra reservada final. ¿Sí? Pero de esa no voy a hablar hoy. Estamos hablando de static. Static lo que me permite a mí es crear un contexto estático, ¿sí? En lo que sea lo que yo le estoy aplicando a la palabra reservada o el operador, ¿sí? ¿Qué significa que algo tiene un contexto estático? Que no depende, o sí, que no depende de una instancia para ser invocado, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les definí
a los atributos, ¿qué otro nombre tienen los atributos? Que les había dicho y se los dije varias veces. Variables. ¿Variables de qué? De instancia, objeto. Variables de instancia, ¿sí? Yo muchas veces hablo y no hago referencia a las palabras que digo, pero después me sirven para otra cosa como esto, ¿no? Una variable de instancia depende de la instancia y solamente puede ser invocada mediante una instancia. Un método de instancia es exactamente lo mismo que un atributo, pero con la diferencia de que esto cumple una función o un comportamiento para la instancia que está siendo invocada. ¿Ok? A diferencia de la palabra static o de algo, un atributo estático o un método estático, ¿sí? Que no van a depender de la creación o de instanciar un objeto para poder ser invocado. Esa es la gran diferencia que hay entre algo estático y algo no estático. ¿Ok? No es ni constante, ni predefinido, ni nada por el estilo. ¿Sí? ¿Estamos bien? O sea que si no instancias un objeto desde el main, puedes invocar ese atributo, método o clase sin instanciar correctamente. O sea, si yo defino un método estático que es quizás donde métodos y atributos estáticos es lo más común. Yo voy a dar el ejemplo con métodos porque me parece mucho más simple. El tema de los atributos estáticos genera un problema con respecto a los constructores, ¿sí? Entonces, vamos a ir por acá. Public, static, void, mensaje nuevo. O mensaje estático, podríamos decir. Está pero no está. Bueno. Fíjense, si yo creo una instancia de moto, que creo que ya la tenía creada, y quiero llamar ese método estático, tienen que saber que lo estático y lo de instancia son cosas separadas. Si bien pertenecen a lo mismo, son contextos diferentes, ¿sí? Si yo pongo m.mensaje nuevo, no existe. ¿Por qué? Porque es en un contexto de instancia y no en un contexto estático que yo estoy llamando o tratando de invocar ese método. Ahora, si yo pongo moto, un segundo, punto, mensaje estático, como moto no está siendo creada, pero moto es una clase que pertenece al mismo paquete que la clase main, y main, el método main, está dentro de un contexto estático, se puede llamar tranquilamente a ese método sin ningún problema, ¿ok? Entonces, hay que hacer gran diferencia entre métodos estáticos y métodos no estáticos, porque unos van a depender de tener un objeto y otros no. Es decir, yo a mensaje lo voy a poder invocar desde un objeto. Uy, no era mensaje, era método, perdón, vamos de nuevo. A método lo voy a poder invocar desde un objeto de la clase moto y a mensaje estático solamente mediante la clase, dentro de un contexto estático como el de la clase principal. ¿Sí? Hombre, Dos cositas, Gordín. Uno, la pregunta, volviendo al tema del estático. Vos en la última línea, en el 47, hiciste moto referido al objeto en sí o a la clase, ¿no? esto es clase. Es clase, claro, Sí. ahora sí. Después otra cosita es lo mismo trabajar con métodos estáticos que con métodos privados. Son Porque, cosas diferentes. ¿sí? Porque si es un método privado, lo va a conocer solamente, obviamente, la clase. Por Correcto, ende, va a trabajar la clase solamente con ese método. correcto. Y el método estático haría más o menos lo mismo, o sea, trabajaría solamente con la clase también. No. Se podría invocar por medio de la clase o de un importe estático. Ah, buenísimo. Ahora sí, muchas gracias. Son dos cosas diferentes, por eso te digo. Private y static no son sinónimos, ¿sí? Bien, genial. Bien. Emi,
¿Sabes qué se me ocurre que ayudaría a entenderlo? Declarar una variable estática que sea contador de motos dentro de la clase y un método que sea incrementador de contadores. Entonces, bueno, el constructor le ponen incrementame una y después podés llamar a la variable, a la clase moto que te diga cuántos objetos tenés creados de moto. Bueno, a ver, podríamos hacerlo como para que sea visual. Y de paso, y también Tiene que ser público igual, ¿no? aclarando un poco lo que dijo Ome, ese método incrementar, ese sería privado porque lo llamaría el constructor de la clase nomás. A ver, lo que vos decís es crear un atributo estático que sea el tipo entero, que Sí, sea un contador, ¿no? sí, y así igualarlo a cero ya. O sea, ahí sí Bueno, iguala a cero, ¿no? ok, Sí. lo igualamos a cero. Que en el constructor de la clase, moto, Mm. le pongamos un valor a ese Un- contador más no, más. no, no, ¿sabés qué haría para también para agregar un poco a lo que dijo Ome del método privado? Declararía un método privado ahí que se llama incrementar contador. Ok, vamos a eso. Igual creo que él tenía otra cosa en la cabeza. Ya Sí, trabajar con el constructor. En el constructor, invocar un método privado me está sonando un poco raro. sí. Lo vamos a hacer igual, ¿eh? Sí, sería un poquito, digamos, claro, no tendría mucho sentido acá porque esto adquiriría sentido si en el método ese privado vos tendrías, no sé, 30, 40 líneas de código para no tener todo mezclado, digamos. Bueno, podría ser, ponele. Entonces, cantidad de motos. Más, o más uno. Perdón que me meta, Martín, pero en ese caso solamente se está incrementando por cada objeto que se crea. O sea, cada objeto va a tener, en ese caso, un contador en uno para Claro, cada objeto. No es que va, o sea, no sé si se entiende, porque cada vez que se distancie una clase un objeto de la clase moto, el contador va a aumentar a uno, pero como son diferentes direcciones de memoria, cada uno va a tener uno. No sé si se entiende mi analogía. A ver, vamos a probarlo. Igual esto no se puede hacer porque estamos en un contexto de instancia contra un contexto estático. Ah, listo. Ya, volvamos a la idea anterior y ahora vamos a ver qué es lo pero que dice Ome. si lo pones estático ese, Bueno, tendríamos que trabajar con todos métodos estáticos. ah, No es la idea no es esa. Vamos con la idea anterior. sí, con sumar, incrementarlo directamente. Le sumo 1, Sí, ¿está bien? Y vemos que cuando yo vaya a crear una instancia de moto, o creamos varias instancias de moto en la clase principal, o me dice que va a tener el valor de 1, vos decís que va a tener el valor de la cantidad de motos que tengamos instanciadas, ¿no? claro. Algo así. Esto lo vamos a comentar. Y acá lo que tenemos que hacer es... ¿Había puesto como público? Sí. Sí. Ok. Mostralo. Sí, ahí está. El valor es 4, ¿sí? El valor es 4. Solo con un getter. No hace falta un Claro, getter para mostrar el atributo estático. claro, porque trabaja con el atributo estático, porque Ujú. trabaja con la clase. Bien. Ahora, ¿por qué no sucedió lo que dijiste vos, Ome? Porque técnicamente cada vez que se construye un objeto, este contador estático, que no es contado, o sea, no existe a nivel instancia, pero sí existe a nivel clase, se incrementa, ¿sí? Si yo lo pongo privado, no voy a poder, claro, no voy a poder visualizarlo desde afuera. Y voy a tener que hacer un método privado, estático, para ¿Y si le, consultarlo. y si le sacaría la cláusula static al atributo? Si le saco la cláusula estática al atributo, es una variable de instancia, por ende va a tener el valor de 1. Ahora sí. Ahora sí. Genial. Ahí sí. Muchas gracias. No, de nada.
En definitiva, static e instancia son como dos contextos diferentes que en este caso pudimos unir mediante el constructor del objeto, ¿sí? Porque como que tuvimos un atributo estático que fue modificándose en base a la instanciación de objetos, pero que generalmente no funcionan bajo bajo un mismo contexto, ¿sí? Entonces, generalmente los métodos estáticos se utilizan como parte de clases utilitarias que a mí me permiten realizar determinadas acciones o definir determinado comportamiento porque dentro de los métodos estáticos no puedo depender de una variable de instancia, es decir, yo no puedo invocar una variable de instancia dentro de un método estático. Entonces generalmente lo que se hace es utilizarlos de forma que a mí me transformen un objeto en otro objeto, que me hagan un determinado cálculo, que me transformen algo a otro algo. Eso ya lo dije, pero no importa, puede ser algo, es más general que objeto a objeto. Que me calculen, por ejemplo, no sé, se me ocurre la clase más conocida utilitaria es math, ¿sí? Voy a hacer la referencia literal ahora. Math punto lo que sea, no sé, absolute, le mandamos cualquier número y me lo transforma, me devuelve el valor absoluto, ¿no? Si vamos a ver este método es un método estático, ¿sí? Simplemente tiene que recibir un número. No recibe una variable de instancia o un atributo de esta misma clase para funcionar. Es decir, que no depende de un atributo de esta clase, como o pi o cualquiera de todos los atributos que contenga. Bueno, estos son estáticos, así que estos pueden funcionar, pero los que sean de instancia. Entonces, no hace falta, y para eso es que se utilizan generalmente el contexto estático, ¿sí? En cuestión de métodos. En cuestión de atributos, ya es otra cuestión porque ahí tendríamos que sumar un par de horas más para entenderlo bien. Pero en cuestión de métodos, generalmente se utilizan para clases utilitarias que realicen algún tipo de acción sin depender, repito, de las variables de instancia o de los atributos definidos sin static. Entonces, les muestro el ejemplo. Si yo quisiera acceder al atributo algo, ¿no? Que es privado y que es de esta clase, no podría, ¿sí? De hecho me dice, no es un campo estático, entonces vos no podés acceder a él. Pero sí podría acceder a un campo estático, como contador de motos, o cantidad de motos, no me acuerdo cómo era, ¿no? Ahí podría acceder sin ningún problema. Hay un error porque no lo estoy usando, ¿sí? O sea, yo podría hacer un south cantidad de motos, o contador de motos, y no habría ningún problema, pero no de algo, ¿sí? Damián. Decime. Sí, perdón, creo que estaba Fabio antes, Ok, me parece. A ver Fabio, si lo voy a Fabio. No, dale, ya está. ¿se pasó? Ah, Perdón. bueno. No, es cortita. Que vos le pongas la palabra static a una clase, ¿hace que todos los métodos, atributos sean estáticos o nada que ver? No, trabajás es un poco más complejo que eso. No. Lo que pasa es que vos podés hacer que a ese nivel todo lo que está por encima se pueda trabajar en un contexto estático. Es un poquito más complejo de entender. Es muy raro ver una clase estática. Muy raro. Sí, Emi. Ok. Me surgió esta pregunta. La clase math que ahí vi que, o sea, los métodos son estáticos, pero la clase no es estática. No. O sea que vos podrías crear objetos math. No tendría mucho sentido. Eh, depende. Depende. Podrías crear objetos math, creo. Si no me equivoco. Ahora no tendrían, seguramente no tienen ningún método. No sé si tiene constructor la clase math. Bueno, No. justamente no. Justamente no. Pero me permite crearlo mediante un math context. Bueno, nada, eso. Ahora, eso es otro tema, bueno, para otra charla. Porque la verdad, la primera vez que veo una clase que no tenga constructor. Ya me hiciste entrar otra duda. Debería tener el vacío si es que no lo tiene, ¿no? Claro.
Lo que pasa es que hay que ver cómo está definida en profundidad esta clase para entenderla. Ah, es una clase final. Final, claro, no podés crear. No, a ver. Es una clase pública final, o sea, es estática. Es estática no, Final, es final es constante. que no puedo, Constante, no no puedo varía. tener herencia. No varía. Qué mal. No, no me animo más. Pero bueno, después lo investigo bien. Todos sus métodos son estáticos. ¿Lo tiene privado o es final el constructor? A ver, déjenmelo chequear, Claro, mirá vos, che. La primera que lo veo. lo No, estoy nunca, tratando de nunca buscar. me lo pregunté ahora que la vi, no. Nunca me Excelente lo habían pregunta, hecho. porque yo tampoco me Preguntar. lo pregunté Ahí jamás. está, mirá. Acá está, es privado. Ah, lo pone en privado para que vos no puedas crear Para objetos que de. no puedas crear una instancia, correcto. Mirá vos. Increíble. Interesante. Sí. Qué raro. Es algo muy raro, sí. La verdad que la primera vez lo veo. Está bueno. A mí me gustó. Y tiene sentido, porque si yo quiero trabajar con una clase utilitaria que solamente me sirva de métodos estáticos que realicen acciones, no quiero dejar que creen una instancia de esa clase, ¿no? Ah, claro, claro. ¿Se entiende? Tiene ¿Es, sentido. es algo parecido a una clase de interface o nada que ver? No, 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 no. ¿Ves? Por eso yo pensé que que al ser estática la clase, precisamente lo que no podía hacer era crear instancias de esa clase, pero veo que ahí tengo otro. Claro, por eso me pregunté, si no puedes crear un objeto, entonces debe ser Ah, eso. mirá, de hecho ahí te lo dice el comentario, no se pueden crear instancias de esta clase. Claro. ¿No? Mirá vos que es interesante, la verdad la primera Está, vez está muy bueno. Está que muy lo veo. bueno. Gracias, Víctor, ahí Mm. nos esclareció el camino. Pero sí, básicamente es eso, ¿no? O sea, si pones un atributo, perdón, un constructor privado, a ese constructor solamente vas a poder acceder desde la misma clase. Por ende, no puedes crear un objeto de esa clase. ¿Sí? Lo que uno se encuentra, che, buscando en la profundidad de Java. Correcto. Creo que había otro ejemplo que me gustaría contarles sobre las matemáticas son inalterables, salvo por científicos, así que por eso es así. Espero que sea eh, que tenga fundamento teórico eso, Víctor. Local date time creo que también. Tiene algunos métodos estáticos como now. ¿Sí? Local datetime creo que también es una clase de las mismas características que la que vimos recién. Nada más que implementa algunas interfaces. También es final. Vamos a ver si tiene constructor. No lo estaría viendo. Capaz que se puede crear una instancia de esta. Pero sí estamos viendo que tiene un montón de métodos y un montón de métodos sobrecargados, ¿sí? Y están bastante interesantes. Con respecto a local datetime, es para el manejo de fechas, cosas que nos molestan bastante a nosotros los desarrolladores. Pero, por ejemplo, acá está, mira, el off lo que hace es crear una instancia de local date, ¿sí? ¿Cuál de ellas, Víctor? ¿La de útil o la de SQL? Ambas. Pero mirá que eran diferentes, ¿eh? Me agregó una. Me agregó la de útil. Sí, son un dolor de cabeza. Yo las detesto. Están las dos. Ah, porque nosotros estamos usando 11. Después voy a chequearlo. Después lo chequeo. Lo chequeo, lo chequeo. ¿Qué fue en la versión, en la 20? ¿En la 21? ¿Lo deprecaron? Me alegra. Si deprecaron esta clase voy a ser muy feliz. Cuente, cuente por qué. Porque las clases date y las clases date, ambas dos, para crear instancias de esas clases, es muy complejo porque si vos traes un dato de SQL, te viene con un Ah, determinado formato
Si vos trabajás con la clase de util, tendrías que volver a transformar ese dato que viene de la base a un tipo date de util. Y siempre fue un dolor de cabeza trabajar con esas clases. De hecho, inventaron local date para solucionar eso. Pero ahora se ve que lo mejoraron más todavía. Claro, como trabajar mejor con la base de datos, digamos. Sí, local date te admite cualquier tipo. Current time millis. Bueno, current time millis te da el tiempo de la máquina y un local adicional. Current time millis yo lo usaba para medir tiempos de ejecución de threads, por ejemplo. Y un local adicional para las fechas, días, mes y año. Claro. Ah, hablando de hilos, ¿vamos a ver hilo, Martín? No, 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 no. Emi, Ahora que dijiste el tema de SQL, cualquier, ya sea SQL Server, no SQL, siempre que vos hagas una consulta, lo que es un date te lo devuelve, si, te devuelve una respuesta similar, digamos. si vos buscas un date de SQL, te lo trae como un local data Java. Perdón, lo haces automáticamente. Lo hace automáticamente. Bueno, JDBC trabaja de esa forma. por eso a eso voy. Pero a lo que me refiero, poner que yo trabaje indiferentemente con la base de datos que sea, de MySQL, de SQL Server, Sí. de Postgres, siempre me va a devolver lo mismo y lo voy a poder transformarlo más bien con este local datetime, ¿no? Con local datetime no. Local datetime es la clase utilitaria que te trae algunas cosas y te permite hacer algo. Sí. Con local date es la Ah, clase. perfecto. Bueno, Solo eso. El time lo sacamos y esa es la clase que se utiliza últimamente. Bien. Creo que se nos está yendo el tiempo, pero quiero que entiendan, en definitiva, que los métodos estáticos de las clases utilitarias son estáticos justamente porque no dependen de la variable de instancia, eso creo que quedó claro, y se utilizan generalmente para realizar cálculos, ¿no? Transformar cosas, mapear cosas, parsear cosas, etcétera, ¿sí? En definitiva, son cálculos y procedimientos que no van a depender de una variable de instancia, ¿sí? Y que pueden realizar de manera aislada y solicitar cuando uno quiera, ¿sí? Esa es la ventaja que tienen los métodos o las clases utilitarias, ¿sí? Entonces, resumiendo, va, más o menos como para entender, las clases que son estáticas son las de útil, digamos, de Java útil. Las clases, no, no siempre. Todo el paquete de útil tiene otras cosas aparte de eso. Si no me equivoco, esto lo vamos a sacar, que ya no lo usamos. Si no me equivoco, a ver, esto lo vamos a borrar, que ya no lo estamos usando. Me voy a ir al main. Fíjate, ArrayList no es una clase utilitaria. Y viene el paquete de util. Ah, vale, vale, ahora sí. List también, ¿sí? No, util tiene varias cosas, ¿sí? No, no significa utilitario. ¿Bien? Bien, en resumidas cuentas eso, ¿sí? Lo que acabamos de charlar. Así que en la clase que viene, porque ya nos quedamos sin tiempo, arrancaremos con clases abstractas e interfaces, ¿sí? ¿Estamos? Buenísimo. Buenísimo, les habilito el formulario un segundito. Así ya